Buenos días, es un placer tenerlos acá. Iniciamos las jornadas con personas naturales y vamos a revisar puntualmente el tema de la tributación óptima. Pues la última reforma tributaria es del año 2022, sin embargo es importante revisar qué pasó con las personas naturales, porque la tributación en personas naturales, especialmente en las de rentas de trabajo, creció exponencialmente. Entonces es importante decir que las personas naturales residentes fiscales en Colombia tributan por un sistema cedular. En ese sistema cedular hay una parte que es la cédula general, que comprende las rentas de trabajo, las rentas de capital y las rentas no laborales. También tenemos otras cédulas que son las rentas de pensiones. La de dividendos está partida en dos, porque hay una parte que es dividendos grabados y dividendos no grabados. Es importante, pues acá es importante tener en cuenta qué comprende cada una de las rentas, y específicamente en el Estatuto Tributario encontramos la definición de cada una de ellas. Las rentas de trabajo están definidas en el artículo 103 y comprende lo que son salarios, comisiones y prestaciones sociales. Son los ingresos de los asalariados y también los de independientes que reciben honorarios, servicios y en general compensaciones por servicios personales. Hay que tener en cuenta que esta renta de trabajo tiene como un apartado que es para los independientes, y en los independientes hay que tener en cuenta que se puede optar por tomar costos y gastos sin el 25% de renta exenta o tomar solamente el 25% de renta exenta. Tenemos también las rentas de capital, que están definidas en el artículo 335 del Estatuto Tributario, y esto comprende intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de la propiedad intelectual. Las rentas no laborales son todas aquellas que no están dentro de las otras rentas. Y como les decía inicialmente, tenemos las rentas de pensiones y las rentas de dividendos, que se parten en dos: en dividendos que son no constitutivos de renta, no grabados, y los dividendos grabados, que para hallar el cálculo y saber si están grabados o no, tenemos que irnos al artículo 48 y 49 del Estatuto Tributario. Aquí es importante recordar, esas tarifas son en VTs y en pesos colombianos. El sistema cedular de las personas naturales tiene unas tarifas marginales que van del 0 al 39%, como lo pueden ver en la diapositiva. Que en pesos colombianos a la VT del 2024 tenemos de 0 a 51 millones es el 0%, de 51 a 80 millones el 19%, y de 1.459 millones en adelante es el 39%. Como estamos hablando de la tributación óptima de las personas naturales, entonces acá en este cuadro ustedes pueden ver los ingresos mensuales, ingresos año, ingresos no constitutivos. Aquí tomé solamente para efectos prácticos solo la seguridad social, igual hay más ingresos no constitutivos. Las rentas exentas y deducciones, que están limitadas al 40%. ¿Cuál es la renta gravable? ¿Cuál es la renta anual en VT? El impuesto en VT, el impuesto en pesos, la tarifa marginal, que era la que veíamos en la anterior diapositiva, el impuesto sobre la renta líquida gravable, que es la tarifa, diría uno, nominal, y la tarifa efectiva progresiva, que es impuesto dividido el ingreso anual. Entonces, como se puede ver en la primera parte, de 4 a 7 millones de pesos mensuales, yo no pagaría ningún impuesto de renta. De 8 a 12 millones ya paso a la tarifa marginal del 19%, pero la tarifa efectiva, o sea que el impuesto dividido el ingreso, sería el 0.22 y el 3.61. Y así sucesivamente. Acá se trajo como el rango
si ya yo tengo unos ingresos de 2.400 millones al año, ya sí me voy a la tarifa marginal superior, que es el 39%, pero la tarifa efectiva progresiva es el 30.67%. Hasta acá simplemente lo que hemos visto es el comportamiento por las tarifas marginales. Hay algo muy importante a tener en cuenta aquí, y es que las rentas exentas y las deducciones están limitadas al 40%. Si una persona percibe solo rentas de trabajo, si ustedes pueden ver, si gana 23 millones de pesos mensuales, el tope máximo de rentas exentas y deducciones limitadas empezaría a correr desde ahí. Entonces puede que la persona tenga intereses de vivienda, medicina prepagada, tenga otro tipo de deducciones y rentas exentas, pero si supera más de los 63, a partir de un ingreso mensual de 23 millones, pues no justifica pagar medicina prepagada o intereses o tener más deducciones que yo no me voy a tomar en una renta de trabajo, entonces ya no sirven como mecanismo de reducción de la base gravable para el impuesto de persona natural. Aquí traje un comparativo, como estamos hablando de tributación óptima en las personas naturales. Acá traje un comparativo y dije, pues una persona natural que tiene una renta de trabajo, percibe una renta de trabajo, puede optar por ser un régimen simple de tributación en el grupo que corresponde a consultoría, honorarios y todos los servicios profesionales. Como pueden ver, partiría con un ingreso mensual de 17 millones, el ingreso anual serían 204 millones. Aquí hay algo muy importante porque una persona natural no solamente paga el impuesto de renta, sino que también tiene el aporte a la seguridad social. Y ese aporte a la seguridad social es una contribución que yo hago al sistema. Entonces, por eso me parece importante que cuando se hagan este tipo de análisis para saber cuál es el margen más conveniente para una persona natural, se tenga en cuenta pues el tema de la seguridad social. Con un ingreso de 17 millones de pesos, la tarifa marginal sería el 28%. Si fuera un contribuyente que opta por el régimen ordinario, la tarifa efectiva progresiva sería de un 18%. Si yo lo cambio al régimen sustitutivo simple, el impuesto que pagaría esa persona serían 12 millones, más la seguridad social como independiente, como este sería un prestador de servicios, yo le aplico el 40% al ingreso mensual y ya sobre eso pago el 28.5% de salud y pensión. Esto le daría un impuesto simple de 35.292.000. Su tarifa efectiva sería del 17%. Pero si uno va viendo, a medida que el ingreso se va aumentando, sale más oportuno y más conveniente para una persona natural aplicar a hacer régimen simple de tributación. Esto es para el caso de los honorarios y la comparación la hago con las rentas de trabajo. En el caso de un rentista de capital, aquí opté por que por renta ordinaria tuviera un costo presunto de 27.5%, y este costo presunto es el mismo de la UGPP, pero si uno se pone a mirar pues en la práctica, este tipo de rentas, como lo son los intereses, los arrendamientos y demás, pues el costo que tienen es muy bajo. Entonces, por eso el supuesto de costos es el 27.5, que es el mismo para efectos de la seguridad social. Entonces, si uno se pone a mirar, hasta 88 millones de pesos, porque también hice la comparación, ¿qué es mejor para un rentista de capital? ¿Ser persona natural o ser sociedad? Porque también esa es otra opción. Uno a la sociedad le puede meter ciertos costos y gastos que no lo tiene una persona natural no obligada a llevar contabilidad, pero también hay que tener en cuenta los márgenes de tributación que la administración tributaria maneja. Pues, ¿cuál sería como una tributación óptima para empresas, por ejemplo, que sean de arrendamientos? Es más o menos el 21%. Sin embargo, como estamos hablando de personas naturales, quise hacer la comparación de cómo sería la tributación de una sociedad donde ven amarillito
una persona que tenga unos ingresos al año de 1.056 millones de pesos, pagaría por la sociedad, teniendo en cuenta ese costo de 27.5, supongamos que sea así, el impuesto serían 256 millones como sociedad, y como persona natural serían 254 millones. Ya de ahí en adelante, serían 254 millones de pesos. De ahí en adelante sale más costoso, 258, 294, sale más costoso ser persona natural. Si vemos al final de la diapositiva, unos ingresos de 3.600, un supuesto, el impuesto que pagaría la sociedad de 873 millones de pesos y la persona natural pagaría 1.004 millones con seguridad social. Entonces es como el comparativo para que puedan ver cuál es la mejor opción para un rentista de capital. Acá en rentas no laborales, las rentas no laborales sí son como más permisivas porque igual son otras actividades diferentes a las rentas de trabajo y a las rentas de capital y se puede aceptar la deducción de costos y gastos. Entonces acá se hizo como el tope máximo que serían como 60% aproximadamente y también se hizo como el comparativo de qué sale más barato. Por ejemplo, si ustedes ven unos ingresos de 2.400 millones al año, la sociedad pagaría un impuesto del 35% con ese costo de 309 millones y la persona natural 350 millones con seguridad social. Aquí también es importante tener en cuenta, porque igual otro mecanismo de planeación tributaria son las deducciones y las rentas exentas, aunque la cédula general, como lo indiqué inicialmente, está limitada a un 40%, a 1.340 VTs, pero es importante como que tengan presente que estas son las deducciones que se pueden tomar por cada una de las rentas aplicables. Están los intereses de vivienda, la medicina prepagada, los dependientes. Aquí hay algo importante que trajo la reforma tributaria del 2022 y es que ya se pueden tomar unos dependientes adicionales sin limitación del 40%. Entonces, en ese sentido, pues yo no voy a someter esos dependientes al límite y me puedo tomar hasta 4 dependientes. En estos dependientes hay que tener en cuenta que se lo pueden tomar los dos, pues el papá o la mamá, si los dos son contribuyentes pues del impuesto de renta. El proyecto de reforma tributaria trató como de cambiar esta deducción, pues limitarla que fuera solo uno de los dos, pero afortunadamente no pasó el proyecto. Acá tenemos otras deducciones que son importantes, sobre todo en las rentas no laborales. Hay una puntualmente que es la que trajo también la ley 2277 y es la deducción transitoria en actividades de hotelería en San Andrés, que es el 150% del valor de salarios y prestaciones sociales. Esto básicamente lo tomarían las rentas, pues las personas que correspondan a las rentas no laborales. Bueno, esto lo que les decía ahorita hace un momento es que tenemos la deducción adicional por dependiente, que son 72 VTs por cada dependiente, y máximo se pueden tomar 4 dependientes si no está sometido al tope de 1.340 VTs. Otra deducción adicional no sometida al límite es la que corresponde a la adquisición de bienes y servicios soportados con factura electrónica y con pago electrónico. Esto tampoco está sometido al tope de las 1.340 VTs, siempre y cuando yo no haya tomado esas facturas como deducción en cada una de las rentas. Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Acá también están las rentas exentas que se pueden tomar las personas naturales residentes. Está listado, generalmente están en el artículo 206 del Estatuto Tributario. Si ustedes que han trabajado con personas naturales, algunas les aplicarán, otras no, pues o las conocerán. La más conocida es la del 25% de renta exenta, la de las cesantías e intereses, entre otras.
Bueno, están los aportes voluntarios de trabajador por partícipe independiente, las cuentas AFC y los ingresos provenientes de la CAN, que esas son exentas en todas las rentas. Acá algo importante y es el tema, lo que les decía inicialmente cuando se miraba la tributación óptima de una persona natural, y es que se vuelve una carga para la persona los aportes que realiza la seguridad social, al sistema de seguridad social, sobre todo con los independientes que prestan servicios o los profesionales independientes, porque simplemente el ingreso bruto está sometido como al límite del 40%, no hay un costo presunto, entonces puede que sea más onerosa la seguridad social, como lo ven, para personas profesionales independientes. Acá traje un ejercicio también de cómo sacar la base gravable para efectos de cotización al sistema de seguridad social. En el arrendamiento, por ejemplo, un rentista de capital tiene como costo presunto un 27.5% y a ese ingreso yo le puedo restar el costo presunto, me da un ingreso neto y ese ingreso neto sí lo someto al 40% y esa va a ser la base gravable para el cálculo de la seguridad social para una persona que perciba, por ejemplo, arrendamientos. Entonces, como ven, los servicios profesionales, honorarios y demás son más costosos, inclusive para el aporte a seguridad social, que otro porque ese no permite un costo presunto para disminuir el IBC. Otro aspecto muy importante es el tema que en la reforma tributaria también tuvo un cambio y es los dividendos. Porque, ¿qué pasaba? Antes los dividendos para personas naturales residentes estaban sometidos a una tabla del artículo 242. Es decir, yo no la sumaba con la cédula general. Ese fue el cambio que trajo la ley 2277, donde esos dividendos hacen parte de la cédula general y se puede ir hasta una tarifa marginal del 39%, entonces hace más oneroso el impuesto en el tema de los dividendos. Y hay que tener en cuenta acá algo y es que los dividendos están sometidos, tengo que revisar siempre tengo que revisar si esos dividendos están grabados o no grabados, ¿cierto? Porque igual si están grabados, tocaría pagar un 35%, o sea, el impuesto que no pagó la sociedad, más la tarifa adicional del dividendo, si son dividendos percibidos de 2017 hacia acá. Bueno, la reforma tributaria también trajo, pues sometió los dividendos a la cédula general, pero también permite que haya un descuento tributario del 19%. Hasta el 2022, los dividendos recibidos por no residentes, la tarifa era de un 10%, lo que hizo la reforma tributaria es incrementar la tarifa a un 20% para los no residentes. Y hasta 2022, la retención en la fuente que practican las sociedades es del 7.5% y ese 7.5% no se lo puede tomar la sociedad como restando como una retención, sino que será trasladable al accionista persona natural. Entonces, en ese sentido, las empresas que reciben dividendos, yo no voy a tomar eso como un anticipo al impuesto de renta, sino que lo debo manejar como un menor valor en el patrimonio, porque cuando esa sociedad vaya a distribuir dividendos, le tendrá que trasladar al accionista que sigue esas retenciones hasta llegar al beneficiario final, que sería la persona natural. Esa retención también tuvo un cambio y pasó del 7.5% al 10%, también trasladable al accionista persona natural. Bueno, entonces eso era antes de la ley 2277 de 2022, básicamente este era el impuesto de los dividendos no gravados, que eran no gravados, estaba sometido a una tabla y hasta 300 VTs la tarifa era del 0%.
De 300 VT en adelante, la tarifa era del 10%. Este fue el cambio que trajo la reforma la trajo y que está diciendo ahora, que la retención en la fuente ya no va a ser a una tarifa del 10, sino del 15, y que será hasta el 0% hasta 1090 VTs. Bueno, acá traje como un ejemplo de cómo sería una persona que percibe dividendos en el año 2024, es decir, ya con la reforma tributaria, donde ya hay un descuento tributario, hay una retención en la fuente diferente, y cuál sería como el efecto que tendría si percibe dividendos de 63 millones de pesos. Por ejemplo, en el primer caso, el ingreso por dividendos de 63 millones de pesos, el impuesto que se pagaría es de 2.340.000. Pero miren que el impuesto es igual al descuento tributario y tendría una retención porque la retención que le practicaría la sociedad le quedaría un saldo a favor de 1.847.000. En el año 2024, con unos dividendos de 296 millones de pesos, el impuesto sería de 71, pero tendría un descuento tributario, que es la tabla que les mostré ahora, del 19%, más la retención en la fuente. También generaría un saldo a favor. O sea, prácticamente con la retención y el descuento se pagaría el dividendo, pero igual se vuelve muy oneroso porque ya yo no lo estoy sometiendo a una tabla del 10%, sino que lo llevo a la cédula general. Aquí es importante como hacer la distinción de qué efecto tiene una persona que recibe solamente rentas de la cédula general, por ejemplo, en este caso son rentas de trabajo y rentas de capital, sin dividendos. Sin dividendos esta persona pagaría 31 millones de pesos, que equivale al 18%. Si yo ya le introduzco dividendos, porque eso fue lo que trajo la reforma tributaria, es inclúyame los dividendos en la cédula general, ¿cierto? Y eso me da una renta gravable de 236, lo que conllevaría a un impuesto de 51 millones de pesos, que equivale a una tarifa del 22%. Mire cómo cambia del 18 al 22%. Entonces, ahí es donde se dice que la tributación para las personas naturales que perciban dividendos se vuelve onerosa porque igual cambia la tarifa de un 18 a un 22%, por ejemplo, en este caso. Acá si una persona natural percibiera dividendos de 296 millones de pesos, mire que ya pasa a un rango del 28%, o sea, se mantiene la de la cédula general de rentas de trabajo y rentas de capital, pero si yo le incluyo los dividendos, que en este caso son 296 millones de pesos, el impuesto que pagaría con dividendos es de 129. Entonces, como acá la recomendación es decir, una persona natural que tenga unas rentas diferentes no puede percibir dividendos. O la otra opción sería siempre hay que hacer el ejercicio para saber hasta cuándo puedo llevar, con los cuadros que miraron en las diapositivas anteriores, se puede evidenciar hasta cuándo yo podría llevar una persona natural para que maneje ingresos en cabeza de él y que no sea muy cara su tributación. Porque en la tributación está el impuesto más la seguridad social en personas naturales. En ese otro ejercicio, que ya yo digo, acá esta persona recibe unos dividendos de 848 millones, mire cómo cambia la tributación, pasa de un 18% con un impuesto de 31 a pagar el 32% con un impuesto de 325 millones de pesos. Acá el mensaje es, bueno, también acá es importante decir cómo estaba antes de la ley 2277, una persona que percibía dividendos de 63 millones de pesos, el impuesto que pagaba era 4.900.000, y si yo lo llevo hoy a la tabla de renta ordinaria del 241, paga 2.340.000. En ese sentido, pues no es tan costoso para el contribuyente, pues como se está calculando, como se calculaba antes. Pero aquí sí hay un efecto importante.
una persona que perciba dividendos por 296 millones, como estaba antes, y esos dividendos eran no gravados, el impuesto que pagaba eran 28 millones de pesos. Ya sometiéndole al cambio de la reforma tributaria, este contribuyente, si solo percibe dividendos, paga 71. Mire cómo cambia del 10 al 24%. Y en este, que es más caro, si una persona percibe dividendos, que son 848 millones de pesos, como estaba antes, pagaba 83. Y como está ahora la reforma tributaria, la actual norma, paga 262 millones de pesos, o sea, se vuelve muy costoso. Yo no podría pensar que una persona que reciba dividendos sea régimen simple de tributación, porque dentro de las excepciones del régimen simple de tributación está el que tengan rentas pasivas. Entonces yo no puedo decir, no, es que yo a esta persona natural puedo decirle que sea régimen simple, no lo puede ser. Pero sí podría mirar si conviene hacer una estructura donde sea una sociedad la que perciba dividendos y que esa sociedad tenga otra sociedad arriba que sea la dueña y tenga el 100%, y en ese sentido, como tiene el 100%, no estaría sujeto a retención porque hay un control, hay una subordinación, no es una subordinación, hay un control del de más del 50%. Entonces, ese es como el mensaje en esta mañana, hay que revisar lo conveniente para una persona natural. El régimen simple de tributación es una muy buena opción, pero siempre hay que hacer los cálculos, ¿cierto? Inclusive por eso quise traer como el ejercicio numérico, pues igual estas diapositivas se las vamos a compartir, porque estos son mecanismos de planeación para revisar la tributación de una persona natural. Muchas gracias.